Buenas tardes, mi nombre es Yaney Arcaya, estudiante del séptimo trimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Createc Tucacas. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el delito de estafa y el delito de apropiación indebida. Debemos tener en cuenta que tanto la estafa como la apropiación indebida son delitos penales que atentan contra el patrimonio ajeno. Sin embargo, presentan diferencias sustanciales en cuanto a su naturaleza y elementos constitutivos. Debemos comprender estas distinciones, ya que resulta crucial para una correcta aplicación de la ley y la protección de los derechos de las víctimas. La estafa, también conocida como fraude, es un delito que se caracteriza por el engaño o la manipulación de otra persona con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial indebido. El estafador induce a la víctima a realizar un acto de disposición patrimonial, como entregar dinero o bienes, en perjuicio propio o ajeno. Elementos del delito de estafa. Para que se configure el delito de estafa, deben ocurrir los siguientes elementos. El engaño. El estafador debe realizar un acto de engaño o falsedad que induzca a la víctima a error. Este engaño puede ser verbal, escrito o mediante acciones. Ánimos, lucro. El estafador debe actuar con ánimo de lucro, es decir, con la intención de obtener un beneficio económico o patrimonial. Acto de disposición patrimonial. La víctima debe realizar un acto de disposición patrimonial, como entregar dinero o bienes. Perjuicio. La víctima debe sufrir un perjuicio patrimonial como consecuencia del acto de disposición. Modalidades del delito de estafa. Existen diversas modalidades. Entre las más comunes se encuentran la estafa clásica. La misma se produce cuando el estafador induce a la víctima a error mediante engaños verbales, escritos o acciones. Estafa informática. Se realiza utilizando medios informáticos, como lo son el Internet o las redes sociales, para engañar a la víctima. Estafa con tarjetas de crédito. Se produce cuando el estafador obtiene los datos de una tarjeta de crédito de forma fraudulenta y la utiliza para realizar compras o pagos sin la autorización del titular. Estafa inmobiliaria. Se produce cuando el estafador vende una propiedad que no le pertenece o que tiene algún gravamen o carga. Estafa piramidal. Se basa en el reclutamiento de nuevos miembros para obtener beneficios económicos, sin que exista un producto o servicio real que los respalde. Penas. La pena por el delito de estafa varía según la gravedad del hecho y el monto del perjuicio causado. En general, se sanciona con prisión e inhabilitación para el ejercicio de determinados cargos o actividades. Para prevenir el delito de estafa, es importante tomar en cuenta las siguientes precauciones. Ser precavido con ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad. No proporcionar información personal o financiera a desconocidos. Verificar la autenticidad de páginas web y empresas antes de realizar cualquier transacción. Desconfiar de correos electrónicos o llamadas telefónicas sospechosas. Denunciar cualquier hecho que pueda ser constitutivo de estafa ante las autoridades competentes. Seguidamente analizaremos el delito de apropiación indebida. La apropiación indebida es un delito que se caracteriza por la retención o disposición de un bien ajeno que se encuentra en poder del agente en virtud de un título que le obliga a restituirlo o entregarlo a su legítimo dueño. El agente con ánimos de lucro se apropia del bien, incorporándolo en su propio patrimonio
y causando un perjuicio a la víctima. Elementos del delito. Para que se configure el delito de apropiación indebida, deben ocurrir los siguientes elementos. Posesión legítima. El agente debe haber recibido el bien de forma legítima, es decir, a través de un contrato de depósito, mandato, administración, entre otros. Obligación de restituir o entregar. El agente debe tener la obligación legal o contractual de restituir o entregar el bien a su legítimo dueño. Ánimo de lucro. El agente debe actuar con ánimo de lucro, es decir, con la intención de obtener un beneficio económico o patrimonial. Apropiación del bien. El agente debe apropiarse del bien incorporándolo a su propio patrimonio. Perjuicio. La víctima debe sufrir un perjuicio patrimonial como consecuencia de la apropiación del bien. Diferencias con la estafa. La principal diferencia entre la estafa y la apropiación indebida radica en el momento en que se produce el engaño. En la estafa, el engaño se produce antes que la víctima entregue el bien al agente. En la apropiación indebida, el engaño, si lo hay, se produce después que la víctima ha entregado el bien al agente. Modalidades de la apropiación indebida. Existen diversas modalidades de apropiación indebida. Entre las más comunes se encuentran apropiación indebida simple. Es la forma más básica del delito en la que la gente se apropia de un bien que le ha sido confiado sin ninguna causa que justifique su conducta. Apropiación indebida calificada. Se produce cuando la gente se apropia de un bien que le ha sido confiado en razón de su profesión, oficio, cargo o función pública. Apropiación indebida de fondos públicos. Se produce cuando un funcionario público se apropia de fondos públicos que le han sido confiados en virtud de su cargo. Penas. La pena por el delito de apropiación indebida varía según la gravedad del hecho y el monto del perjuicio causado. En general, se sanciona con prisión e inhabilitación para el ejercicio de determinados cargos o actividades. Debemos tener en cuenta que para prevenir el delito de apropiación indebida es importante tomar las siguientes precauciones. Ser cuidadosos al elegir a las personas a quienes se confían los bienes. Exigir siempre un recibo o comprobante de la entrega del bien. Solicitar periódicamente información sobre el estado del bien. Denunciar cualquier hecho que pueda ser constitutivo de apropiación indebida ante autoridades competentes. A modo de conclusión, tenemos que la estafa y la apropiación indebida causan perjuicios económicos y emocionales a las víctimas. Es importante implementar medidas preventivas para educar a la población sobre las modalidades delictivas y los mecanismos para evitar ser víctimas. La estafa y la apropiación indebida, si bien comparten el objetivo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se diferencian en su naturaleza y elementos constitutivos. Debemos conocer las distinciones, ya que es crucial para la prevención, investigación y la persecución de los delitos y la protección del patrimonio ajeno. Muchas gracias por su atención.